generosidad bíblica, no nos referimos solamente a asuntos de dinero, no nos referimos solamente a asuntos de diezmos y ofrendas, aunque es parte de la generosidad bíblica, sino que nosotros estamos hablando de cómo nosotros poder ver el tema de la generosidad desde el punto de vista bíblico. Hemos visto, por ejemplo, el principio espiritual del diezmo y veíamos que aunque el diezmo era una especie de impuesto para el pueblo de Israel, en realidad, para lo que tiene que ver con nosotros, el diezmo no es un impuesto, sino más bien es una declaración de confianza. Cada vez que usted y yo damos a nuestro diezmo, nuestra ofrenda, tenemos que saber que no es que estemos pagando un impuesto. Los impuestos se pagan por obligación. Amén. Pero la voluntad del Señor no es que usted lo haga por obligación, sino que usted lo haga como una demostración de su confianza en el Dios que le da. ¿A cuánto Dios le ha dado? Hermano, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Amén. Veíamos que el salmista David decía: todo viene de ti y de lo recibido de tu mano, de eso nosotros te damos. Así que veíamos que no solamente el 10%, tradicionalmente hemos escuchado en nuestro círculo cristiano, el 10% le pertenece a Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Amén? Entonces, veíamos que no solamente el 10 le pertenece a Dios, sino que el otro 90 que queda también le pertenece a Dios. Y que usted y yo completamente le pertenecemos a Dios. Todo lo que nosotros tenemos se lo debemos al Señor. Amén. Así que no debemos vernos como dueños ni siquiera de nuestra propia vida. Amén. Diga conmigo: yo no soy el dueño. Ni aún de nuestra propia vida, hermano. Amén. En cualquier momento dejaremos, quizás en el momento menos adecuado, dejaremos esta vida y ni cuenta nos vamos a dar. Porque no podemos controlar ni siquiera lo que pasará en la próxima hora con nuestras vidas. Amén. Así que usted no es el dueño. Y por favor, yo sé que a veces en nuestra sociedad nos dicen que somos el dueño de la casa, somos el dueño del carro. De hecho, tenemos título de propiedad. Amén. Y eso de alguna forma nos da cierta satisfacción. ¿Por qué? Porque creemos y nos han enseñado que somos dueños. Bueno, hermano, usted no es dueño, usted es un administrador. Amén. Y ese concepto es revolucionario porque cuando nos vemos como administradores de Dios, podemos entender que aún la tierra, aunque los países, las sociedades la han dividido en solares, en parcelas, en chacras, aún la tierra, la Biblia sigue diciendo que le pertenece únicamente a Dios. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En otras palabras, todo le pertenece a Dios. Dice amén. Y aunque usted no lo diga, eso es así. Amén. Veíamos también un tema interesante, y estoy haciendo un recuento. Veíamos que en lo que tiene que ver el diezmo, es bueno entender que el diezmo no viene de nosotros, no viene de ti, sino que viene a través de ti. Y esto es un concepto importante que nosotros lo entendamos. Gracias, por ejemplo, a los diezmos y ofrenda que usted da en esta congregación o en cualquier congregación, es que se pueden hacer todo lo que nosotros hacemos. Amén. El sostenimiento de este edificio, el mantener este edificio, diríamos, limpio, mantenerlo cuidado, mantenerlo útil. Lo podemos hacer gracias a los diezmos y ofrendas. Todo lo que hacemos aquí como iglesia, nosotros dependemos
de los diezmos y ofrendas de hombres y mujeres que voluntariamente lo dan. Como iglesia y no, como iglesia cristiana, nosotros no recibimos subsidio ni del gobierno ni de ninguna otra institución. Dependemos de su generosidad. Ahora, entienda esto, porque a veces esto tiende a confundir y hay personas que pueden pensar, bueno, pues entonces la iglesia me necesita a mí. No, hermanos, eso no es así. Lo que usted da, en realidad usted simplemente está siendo el medio a través del cual Dios nos permite seguir funcionando. Amén. Usted no sostiene esta iglesia. Esta iglesia la sostiene Dios a través de usted. ¿Se entiende? Amén. Cada vez que usted aporta con sus ofrendas, con sus diezmos, con su apoyo a nuestras actividades, tiene que saber que en ese momento usted se está convirtiendo en un canal a través del cual Dios está bendiciendo a otros. ¿Y cuántos saben que este es un privilegio? Amén. Así que los diezmos, las ofrendas, aunque lo damos nosotros, y sepa esto también, alguien podría preguntar, ¿y los pastores diezman? También tenemos que diezmar, porque también participamos de esto, amén. Pero cada vez que nosotros damos el diezmo, cada vez que damos la ofrenda, no lo estamos haciendo de nosotros, sino que es Dios el que lo está haciendo a través de nosotros. Por eso toda la gloria de lo que hacemos le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Amén. Y créame que a veces ni buenos instrumentos somos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otra de las cosas que veíamos, mis amados hermanos, era que Dios es el primer dador. Si hay un ejemplo en la Escritura de alguien que dio, que da y que sigue dando, ese es Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que repítalo, que ha dado. El primer ejemplo, amén, que encontramos en la Escritura de un dador, y sobre todo un dador alegre, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a nuestro Dios constantemente dando de su amor, de su misericordia, de sus bendiciones. De hecho, cuando Adán despertó en el huerto del Edén, ya el Edén estaba totalmente preparado para todo lo que Adán iba a necesitar. ¿Y quién proveyó en el Edén? ¿Quién proveyó? El Señor. Así que Dios, desde el principio hasta el final de las Escrituras, siempre es el que toma el primer lugar. Él es el que da. Amén. Aún nuestra salvación, hermano, es un regalo de Dios. Ninguno de nosotros es capaz de ganarse la salvación. No es por obra para que nadie se gloríe. Amén. Nunca vamos a poder igualar a nuestro Dios en la forma en como Él da. El Señor dio en el pasado, todavía sigue dando. ¿A quiénes Dios le ha dado ahora? Amén, gloria a Dios, y seguirá dando. Por eso a Él damos toda la gloria. Es más, denle un aplauso a ese Dios, aleluya, que es el primer dador. Por último, la semana pasada confrontamos lo que hemos llamado el espíritu de Mamón. Y esto lo veíamos en el Sermón del Monte con Jesús, cuando Jesús decía, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. La palabra riquezas, ahí el griego
que se menciona como riquezas ahí es la palabra mamón. Y aunque algunos han entendido que se refería a un dios antiguo, lo cierto es que cuando usted va a la historia, el término mamón no se refería a una deidad, a una adoración, sino que cuando los judíos del tiempo de Jesús pensaban en el término de riqueza o en el concepto de dinero, de riqueza, le establecían un nombre y el nombre era mamón. Así que el Señor dice, y esto es interesante, recuerdo que vimos esta parte, que no podíamos servir a dos señores. Y establecíamos, y esto es importante que usted lo note, Cristo cuando habla de la riqueza le da la categoría de un señor. Piensen en esto, hermano. Dice que es un señor. Dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de amor. ¿Por qué? Porque no puedes amar a uno sin menospreciar al otro. Y Cristo dice claramente algo que nosotros debemos entender. Cristo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ni siquiera lo intentes. No vas a poder. Nadie ha podido. Recuerdo que en una ocasión hablaba con alguien acerca de esto y me decía, pastor, pero yo quiero arriesgarme. Yo quiero arriesgarme a intentarlo. Pero es Cristo el que nos está diciendo que es imposible servir a dos señores. En el momento en que las riquezas, cualquier cosa que represente una riqueza, no solamente estoy hablando de las posesiones económicas, cualquier cosa que se convierta en un señor, cualquier cosa que se convierta en tu devoción, en tu razón de ser, cualquier cosa que tú conviertas en fuente de satisfacción lejos de Dios, te convertirá en un idólatra. Idólatra no solamente es la persona que adora un ídolo de madera, de yeso. No. Un idólatra es una persona que busca satisfacción en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y cualquier otra fuente de satisfacción te va a producir y te va a llevar a la idolatría. Tengamos cuidado con esto, hermano. Piénselo por un momento. Cristo dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Lamentablemente vivimos en una sociedad que parece que está enamorada de las riquezas o enamorado de los bienes materiales. En otras palabras, basamos nuestra felicidad, basamos nuestra razón de ser, basamos lo que somos en lo que tenemos. Y usted, a los ojos de Dios, su valor no lo determina lo que usted tiene, sino lo que usted es delante de Dios. Amén. Usted puede no tener riquezas materiales y ser rico. Amén. Porque las riquezas como concepto no tiene que ver únicamente con asuntos materiales. De hecho, alguien dijo, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Usted ha sabido de millonarios que aún teniendo yates y teniendo hoteles y teniendo tanto, al final terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque en realidad ellos no era que tenían riquezas, las riquezas lo tenían a ellos. Amén. Ahora, recuerde que nosotros establecíamos un balance. Yo no estoy proponiéndole a usted que viva en una extrema pobreza, porque eso es un extremo. Ah, pastor, mire, entonces como la Biblia dice eso, por eso yo no aspiro a nada. Por eso yo prefiero mejor
andar la vida ligero, no me preocupo absolutamente de nada. No, 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 hermano, a eso no es que se refiere la Biblia. De hecho, mencionábamos ciertos personajes bíblicos que la Biblia dice que eran siervos de Dios y aún así poseían riquezas, poseían bienes materiales. Y veíamos el caso de Abraham, ¿lo recuerdan? La Biblia dice que Abraham era riquísimo, tan rico que en una ocasión fue a libertar a su sobrino Lot y se llevó solo de los nacidos de su casa, entiéndase, los que habían nacido en su casa, bajo su cuidado, se llevó a 300 esclavos. Imagínense, 300 esclavos. Si cada esclavo de eso tenía un padre y una madre, estamos hablando de por lo menos 900 personas. ¿Se da cuenta? Abraham era riquísimo. Sin embargo, la Biblia llama a Abraham el padre de ¿qué? El padre de la fe. ¿Por qué, hermano? Porque Abraham, aunque tenía riquezas, las riquezas no lo tenían a él, porque él sabía que su prosperidad venía de Dios. Amén. El otro caso que veíamos era el caso de David. Y veíamos la ofrenda que dio David, que si la fuéramos a traducir al día de hoy en oros, en plata, que él dio para el templo, hablamos de millones de dólares. Sin embargo, David tenía un anhelo que era estar aún a los atrios de la casa del Señor. Así que nosotros le quitamos la careta a Mamón, que representa el espíritu de codicia, de control y de autosuficiencia. Pero hoy, en esta mañana, yo quiero que demos un paso más adelante. Y ya que hemos aprendido a qué significa esto de la generosidad bíblica, yo quiero que nosotros hoy nos detengamos a pensar en cómo dar como Jesús. Hemos titulado a nuestro tema de hoy, Jesús, el dador perfecto. Si usted quiere un ejemplo de dador, lo va a encontrar en la persona de Cristo. Mi propósito es que podamos ver qué dice la Biblia acerca de Cristo en cuanto al dar, para poder nosotros animarnos a hacer lo mismo. Yo quiero que usted me acompañe en un texto que aparece en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. 2 de Corintios, verso 9 del capítulo 8. Y también, más adelante, yo quiero que usted me abra su Biblia en Hechos, capítulo 20. Pero lo vamos a hacer más adelante. Simplemente quiero resaltar este versículo. 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9, está hablando el apóstol Pablo y le dice a esta iglesia lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Repito el texto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tremendo texto, amén. Mire, cuando usted va a la carta de 2 de Corintios, ya a la altura del capítulo 8, usted va a encontrar ahí que ese capítulo está dedicado a Pablo hablar acerca de una ofrenda que habían enviado los hermanos de una región llamada Macedonia. Si usted va ahí a los primeros versículos,
del versículo 1 en adelante, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está reconociendo el esfuerzo de los hermanos de Macedonia en sostener el ministerio de Pablo. Y a través de sostener el ministerio de Pablo también, de alguna forma, estos hermanos estaban colaborando con la extensión de las misiones. Ahora, es importante resaltar que ellos, estos hermanos que habían, diríamos, ofrendado desde Macedonia, no lo estaban haciendo porque ellos tenían en abundancia, sino que más bien el apóstol Pablo reconoce que estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban viviendo tiempos difíciles y la mayoría eran pobres. Sin embargo, Pablo resalta que estos hermanos, aún en medio de su profunda pobreza, ellos colaboraban con la obra de Dios. Miren lo que dice el verso 1 y el verso 2. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Según los historiadores, las iglesias del primer siglo a las que Pablo se está refiriendo aquí no eran megas iglesias. Generalmente eran pequeñas iglesias que se reunían tradicionalmente en casas y eran grupos pequeños. Recuerde que había todavía mucha persecución para los cristianos. Sin embargo, ellos dependían mucho del trabajo misionero. Y aquí Pablo está hablando, no dice cuántas fueron las iglesias de Macedonia, pero no eran muchas como tal, pero que las iglesias de Macedonia se habían unido para apoyarle en su ministerio. Pero note lo que dice el verso 2, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado a conocer, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y el verso 4 dice: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que estos hermanos de Macedonia eran pobres. Sin embargo, a pesar de su pobreza, cuando ellos escucharon que se estaba levantando una ofrenda para llevarla a Jerusalén, porque los hermanos de Jerusalén estaban atravesando por una crisis, amén, por una persecución, ellos le pidieron a Pablo que les permitieran. Parece que Pablo le dijo: ustedes no van a participar porque son demasiado pobres. Sin embargo, dice que ellos le estaban pidiendo a Pablo, pero no solamente una vez, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Escuche, hermano, cada vez que usted y yo podemos participar en algo que tenga que ver con la obra de Dios, debemos verlo como un privilegio. Amén. Estos hermanos veían como un privilegio el ellos ofrendar para los santos. Sin embargo, hermano, es en medio de ese contexto, y por razones del tiempo no voy a hablar de todos los demás versículos, sino que me quiero concentrar específicamente en una expresión que aparece en el versículo 9 que leímos, que es, diríamos, el centro de lo que quiero tratar en esta mañana. La expresión a la que me refiero es cuando Pablo dice: porque ya sabéis, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús, que por amor
a vosotros se hizo pobre siendo rico. Si usted quiere, subraye esa expresión ahí. Por amor a vosotros se hizo pobre. Hermano, Jesús es nuestro mayor ejemplo de dar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no solo vino a dar cosas materiales. ¿Cuántos saben que Jesús sanó? Amén. ¿Cuántos saben que Jesús alimentó? Jesús curó. Jesús predicó. Pero hermano, aparte de todo eso, si algo vino a hacer Cristo a esta tierra, fue a dar su propia vida. En otras palabras, nuestro Señor no solo dio, Él no vino a dar cosas materiales. Y por favor entienda esto, porque ahora mismo hay una corriente del cristianismo que enseña y que predica que si tú le sirves a Dios o ven a servirle a Dios para que Dios te prospere, para que Dios te bendiga, para que Dios resuelva todos tus problemas. Y te digo una cosa, Dios puede hacer eso y más. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino únicamente para hacer milagros. Él no vino únicamente para enseñar. Él no vino simplemente para hacer feliz a un ciego Bartimeo o para sanar a 10 leprosos. No. Jesús vino para dar su vida por cada uno de nosotros. En otras palabras, nuestro Señor no solo dio, Él se dio a sí mismo. Y de eso es que está hablando este texto. Note lo que dice: que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Hermanos, si hay algo que a mí me sorprende de Cristo, es lo que algunos teólogos llaman la kenosis. Y la kenosis es una expresión que aparece en la epístola de los Colosenses, del apóstol Pablo a los Colosenses, donde Pablo dice a los creyentes: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojarse a sí mismo es lo que habla de la kenosis. Y la kenosis es una palabra que apuntaba a que ciertos reyes voluntariamente se quitaban sus ropas reales para vestir ropas de siervo y involucrarse en medio del pueblo para poder ver cómo vivía el pobre, cómo vivía el desamparado. Hermano, lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo, piensa en esto, Cristo por amor a nosotros se hizo pobre. A Él no lo hicieron pobre, a Él no lo despojaron. Él voluntariamente aceptó convertirse en un pobre humano. Aleluya. Pero dice: por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Cristo, hermano, en un momento dado, cuando la Trinidad preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Cristo dijo: heme aquí, envíame a mí. Él tomó nuestro lugar y el único motivo que tuvo para hacer eso fue su amor por cada uno de nosotros. Diga conmigo: Jesús no solo dio. Diga: Jesús no solo dio, Él se dio a sí mismo. ¿Puede usted aplaudir al Señor en esta mañana? Jesús dio de su tiempo,
de su compasión, de su perdón, de su poder. Y finalmente Él dio su propia vida. Medite por un momento en esto. Y por favor, si usted va a recordar algo de este mensaje, recuerde este texto. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Hermanos, si hay una condición en la que ninguno de nosotros se sentiría cómodo, es en la condición de volverse pobre voluntariamente. A ver, ¿cuántos en esta mañana están dispuestos, aleluya, a entregarlo todo y a vivir en pobreza? ¿Hay algún aspirante a pobre aquí? ¿Verdad que no? No, hermano, nuestra naturaleza humana nos hace cada día querer más, acumular más. En este tiempo parecería que nosotros todos estamos detrás de juguete, de juguete, de juguete. Y parecería que mientras más tenemos, mientras más buscamos, mientras más conquistamos, mientras más subimos, mejor nos sentimos. Sin embargo, en Cristo vemos algo totalmente, diametralmente diferente. El que era rico, voluntariamente, movido por el amor hacia nosotros, Él se hizo pobre. ¿Quién está dispuesto a hacer esto? Solo Cristo. Piense por un momento, hermano, piense por un momento. Cuando el hombre estaba perdido en delitos y pecados, quizás no apareció un ángel que diga, mándeme a mí. No apareció un hombre que diga, yo voy. Sin embargo, el Hijo de Dios, estando en su trono, voluntariamente dijo, yo voy por amor a ellos. Hermano, si hay alguien que ejemplifica lo que es la generosidad, si hay alguien que dio aún más allá de su propia capacidad, se llama nuestro Señor Jesucristo. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Y por favor entienda esto, a veces nosotros decimos, si usted me hubiese visto, yo he tenido que dejarlo todo por el Señor, pero si usted me hubiese visto antes de yo aceptar a Cristo, ¿y qué usted tenía? ¿Qué usted tenía? Nada. Cuando yo vine a Cristo, no tenía nada. Y usted tampoco, no tenía nada. Aleluya. ¿Y cuánto tienen todo al día de hoy? Amén. ¿Por qué? Porque al tenerlo a Él, aseguramos tenerlo todo. Oh, gloria a Dios. Recuerda la frase, si usted tiene todo, pero no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Pero si usted no tiene nada y tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Hermano, mientras más ricos somos, más difícil se hace abandonar. Amén. Aleluya. Si no, pregunte cómo somos nosotros en cuanto a la generosidad. Señor, somos fieles en lo poco, pero según eso poco se va convirtiendo en mucho, comenzamos a teorizar con Dios. No, porque tú sabes, no, hay otras cosas. Nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre. Me llama la atención una frase que escuché que dice, puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. ¿La escuchó? Puedes dar sin amar. Hermano, hay políticos que dan, pero no es por amor. Ellos abrazan al necesitado y después que le quitan el niño ahí lleno de moco, ahí, tírame la foto rápido. Cuando entran en esa oficina, busca alcohol, corre, por favor. La próxima vez voy con un niño mejor, por lo menos. Ellos abrazan a la anciana, aquí estoy, para ellos voy a gobernar. Pero lo están haciendo sin amor, lo están haciendo por un interés,
¿Por qué? Porque puedes dar sin amar, pero nadie puede amar sin que ese amar lo lleve a dar. Aleluya. Hermano, cuando usted está lleno de amor, ese amor lo va a reflejar dando a otros. La generosidad de Cristo no fue transaccional. No es una transición que Él está haciendo donde, ¿cuánto me van a dar? Si yo me expongo, si yo me sacrifico, si yo lo hago, ¿cuánto hay para mí? A veces esa es nuestra actitud, hermano. Para participar de algo, para hacer algo, siempre preguntamos, ¿qué hay para mí? Y de acuerdo a lo que hay para mí, entonces me involucro. Amén. Hay muchas cosas en las que usted participa, en las que yo participo, pero es porque sabemos el beneficio que vamos a obtener. En el caso de Cristo, Él no estaba haciendo una transacción. Aleluya. La generosidad de Jesús no fue una transaccional, fue una relacional y sacrificial. En otras palabras, el texto dice, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Cuántos han sido enriquecidos en Cristo? Hermano, todas las bendiciones que nosotros disfrutamos a través de Cristo es que la disfrutamos. Todo lo que nosotros tenemos, la salvación, la restauración, la bendición, la prosperidad, cualquier cosa que usted ha recibido, lo ha recibido gracias a que Jesucristo se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, por medio de esa pobreza, seamos declarados ricos delante de la presencia del Señor. ¿Acaso no merece eso un aplauso en el Señor? Ahora bien, nuestro Señor no solamente se dio a sí mismo, sino que lo hizo aun cuando nadie lo valoraba. Y esto es importante, hermano. Cristo lo dio todo por adelantado, aún sabiendo que muchos lo iban a rechazar. Cristo debió hacer primero un contrato, debió hacer de alguna forma garantía de seguridad. En otras palabras, me voy a exponer ahí allá, pero piense por un momento, hermano. Cristo es el Hijo de Dios. Antes de que viniera en esta tierra ya Él existía. El Hijo amado. Sin embargo, piense a Cristo siendo abofeteado por un soldado romano. Johnny, ¿te has puesto a pensar en eso? Cristo siendo abofeteado por un soldado romano. ¿Qué usted le haría? Usted siendo Dios, usted teniendo todo el poder. Recuerde que el mismo Cristo le había dicho a Pilato: ¿acaso no sabe que si yo pido una legión de ángeles ahora mismo? A Pedro, perdón. ¿Acaso no sabe que si yo pido una legión de ángeles ahora mismo vendrían a defenderme? Piense por un momento en esto. Hermano, todas las huestes del cielo estaban disponibles a salir en defensa de Cristo. Y aún así Cristo decide que le den con una lanza, que le pongan una corona de espinas, que le den latigazos. Hermano, ¿usted haría eso? Yo creo que no. Yo no doy. Yo pondría ciertas cláusulas en el contrato. En otras palabras, yo voy y muero por ello, pero cero galleta. Amén. Cero corona de espina.
¿Cuánto harían modificaciones? No me diga que usted, no, yo voy. No. Nadie es igual, hermano. Efraín, entonces, ¿cuáles cláusulas pondríamos, verdad? Yo voy, pero cero comunicación con Herodes. Cero entrevista con Pilato. Hermano, sin embargo, Cristo aún se dio a sí mismo sabiendo que nadie iba a valorar su sacrificio. Es más, todavía hay personas que, por suerte tengo mucho que no escucho, pero todavía hay personas en mi país que decían, si Cristo vuelve, lo crucificamos de nuevo. Hermano, usted se imagina que usted fuera Dios. Ay, yo haría un ejemplo, hermano. Yo haría un ejemplo. Terminando la palabra humo. ¡Uf! ¿Verdad? Bueno, perdóneme, hermano. Te dirá, pastor, qué cruel. Y los pastores piensan así. Pensamos cosas peores, hermano, para que usted no se da cuenta. Pero hay situaciones que a usted le gustaría entregarlo, mire, en sacrificio vivo, hermano, así. Hay situaciones que usted ve, que usted dice, Señor, te lo lleva o te lo mando, con papel de regalo y moña y todo, Señor. Te lo entrego. Amén. Pensemos en Cristo, señores. Cristo soportó la humillación, el dolor, el que se burlaran de él, el que lo vistieran con una corona de espinas, el que le dieran con una lanza, y todo movido por el amor que tuvo para con nosotros. Él se hizo pobre siendo rico para enriquecernos a nosotros a través de esa pobreza. Cristo lo dio todo, sin condiciones, sin contratos, sin garantías de gratitud. Él no esperaba que la gente dijera, oh, hey, te pasaste, hey, wow, excelente. No. Aún en su último momento en la cruz, le escuchamos otorgar perdón y dar perdón aún a los que lo habían llevado a la cruz. Lo escuchamos decir, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hermanos, en la cruz, que no sabía lo que estaban haciendo, que no sabía lo que me hicieron. No. Es que nuestro Dios, Jesús, es tan generoso que aún en medio de su muerte, Él está dando perdón aún a sus propios enemigos. Oh, cuán grande, cuán sublime, cuán excelso es nuestro Dios. Yo no sé usted, pero cuando yo veo esto, yo digo, me quedo corto. Me quedo corto frente a ese amor. Me quedo corto frente a ese acto de generosidad. Me quedo corto, hermano. Tenemos que entender que cuando hablamos de generosidad bíblica, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de ser capaces de ver a Cristo dando su propia vida por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, nos dice algo interesante. Y aunque quiero resaltar el versículo 8, pero vaya conmigo un momento ahí a Romanos capítulo 5, verso 8, donde Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está ahí conmigo? Mire, subraye esa palabra, justificados. ¿Qué significa esta palabra? Justificados. Se la voy a explicar. La palabra justificado es un término legal que se utilizaba en el derecho romano. Recuerde que Pablo le está hablando aquí a los romanos.
y los códigos romanos de justicia, de organización judicial, fueron de tanta influencia que todavía al día de hoy países, por ejemplo, como República Dominicana, hacen referencia al derecho romano. Así que Pablo toma del lenguaje legal de los abogados, diríamos, del tiempo de Roma. Pablo toma esta palabra, la palabra justificación. ¿Y qué abarcaba esta palabra justificación? ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de justificado? Justificado era una facultad que poseían los jueces. Escuche esto es importante. Los jueces, la ley le permitía que en ciertos casos el juez voluntariamente, aunque existían pruebas condenatorias frente al acusado, el juez tenía la prerrogativa, el derecho de declarar inocente al culpable, aunque todas las pruebas estaban en su contra. En otras palabras, justificado era declarar inocente al culpable. Ahora, un momento, porque usted podría decir, pero esto es un acto de injusticia. Porque si es culpable, lo que debe hacer la justicia es condenarlo. Amén. La justicia sería condenar al culpable. Sin embargo, el juez podía decir, ¿sabes qué? Aunque todas las pruebas están en contra de esta persona, yo como juez decido declararlo inocente. En otras palabras, sin ninguna deuda frente a la justicia. Piense por un momento, piense que usted es culpable, todas las pruebas están en contra suya. Hay videos, hay evidencia, se vio que fue usted y usted lo que espera es la condena. Pero ese día el juez amanece, diríamos, de buen humor y decide a usted decir, ¿sabes qué? Aunque todas las pruebas dicen que tú eres culpable, yo decido declararte inocente, declararte justificado. ¿A cuánto le gustaría esa buena noticia? Amén. ¿A cuánto le gustaría esa buena noticia? Amén. Bueno, algo parecido es lo que ha sucedido en el tribunal del cielo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice aquí, justificados pues por la fe. En otras palabras, justificados a través de la fe. ¿A través de la fe en qué? No de la fe simplemente por fe, sino de la fe depositada en Cristo. Hermano, de la única forma que seremos declarados inocentes, aunque somos culpables, de la única forma que seremos declarados inocentes ante el tribunal de Dios es cuando ponemos nuestra fe en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Hermano, ¿sabe cuál es la mayor bendición que usted puede obtener delante de la presencia del Señor? La mayor bendición que usted y yo podamos tener no tiene que ver con un carro, no tiene que ver con una casa, no tiene que ver con un estatus migratorio, no tiene que ver con cuentas bancarias. La mejor bendición que tenemos es saber que en el tribunal de Dios tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos quieren paz para con Dios? Oh Señor, otórganos esa paz. Pero para tener paz en el tribunal de Dios se necesita y se requiere de algo. ¿Sabe de qué se requiere? De que seamos justificados. En otras palabras, que el juez nos declare inocente. ¿Y sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Que en el tribunal de Dios, cuando ven a Cristo como nuestro abogado, aunque el fiscal como Satanás está leyendo todos nuestros pecados, cuando el juez ve que el abogado nuestro es su hijo, dice: a este, aunque merece, aleluya, la condena, a este lo perdono, lo justifico y está en paz en este tribunal. Oh, gloria al nombre del Señor.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice más, oiga otra bendición. Dice Pablo, otra bendición. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuántos viven bajo la gracia? ¿Sabe por qué usted y yo vivimos bajo la gracia? Gracias al sacrificio de Cristo. Aleluya. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Déjeme explicar algo aquí. Hay gente que dice, no pidas paciencia porque entonces te van a dar prueba. Eso es una mala interpretación de ese texto. Ay, sí, mira, la Biblia dice que la paciencia produce prueba. ¿Y qué es prueba? Bueno, las pruebas. No es a esa prueba que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Pablo lo que está diciendo es que, mire cómo funciona esto de la justificación. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, pero prueba no como señal de problema, sino prueba como siendo aprobado por Dios, como que pasaste el examen. Es que te dan un certificado de que pasaste, que aunque tuviste tribulación, aunque pasaste problema, tuviste la paciencia y te aprobaron el examen. ¿Lo entendió? Así que no lo escucho yo diciendo que no, porque cuando tú pides paciencia te dan prueba. No, eso no es lo que dice la Biblia, por favor. Y la esperanza no avergüenza. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, porque el amor de Dios. Aleluya. Despierta un poco. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero mire lo hermoso de este verso 6 en adelante. Porque Cristo, y piensa en esto, Cristo, cuando aún éramos débiles, y no se está refiriendo a Pablo, se está refiriendo a toda la humanidad, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hermano, Cristo no murió por gente buena. Cristo murió por los impíos. Impío que me estás escuchando, escúchame. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Cuando aún yo no tenía capacidad de salvarme a mí mismo, de ser declarado inocente ante el tribunal de Dios, Cristo tomó mi lugar. Él se hizo pobre para hacerme rico a mí, pero no rico en bienes materiales, rico según la presencia de Dios. Porque Cristo, solo Él podía hacerlo, hermano. Cristo, no Pablo. Cristo, no María. Cristo, aleluya, no el apóstol Juan. Cristo, no el arcángel Miguel. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y me encanta esta figura. Y por favor, no se pierda esta figura que aparece en el versículo 7. Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. En otras palabras, se está buscando a alguien que muera. Está dispuesto a morir. Y usted pregunta, ¿cómo es la persona que... ¿Se acuerdan de Barrabás? ¿Se acuerdan de Barrabás? Un asesino, delincuente, que Pilato estaba loco por crucificarlo. De tal manera que Pilato dijo, mira, cuando yo presente a Barrabás, se van a olvidar de este llamado Jesús. Y cuando le dijo Pilato al pueblo, ¿a quién quiere que os suelte? La ley me dice que puedo soltar uno. ¿A quién quiere que suelte? A Barrabás y a Cristo. Hermano, para sorpresa de Barrabás,
Escuche esto, para sorpresa de Barrabás y sorpresa de Pilato, Pilato escucha al pueblo decir: fuera con este, refiriéndose a Cristo. Queremos que nos sueltes a Barrabás. Eso era imposible, hermano. Yo me imagino que Barrabás, cuando escuchó eso, dijo: a mí. Que dice la Biblia que Barrabás era un homicida, un delincuente. Y yo creo que cuando Barrabás escuchó su nombre, ¿que me suelten a quién? Hermano, mire, yo me imagino que en la casa de Barrabás ya estaban llorando, porque era cuestión de horas para que a Barrabás lo condenaran a muerte. Sin embargo, por una de esas diosidencias, por una de esas providencialmente apareció Cristo y se metió en el camino, y Cristo tomó el lugar de Barrabás. Oh, hermano, usted y yo, si a alguien representamos en la crucifixión de Cristo, es que usted y yo también éramos como Barrabás. Según la justicia divina, merecíamos el castigo, pero gloria a Dios que Cristo se interpuso mediante una especie de eclipse, oh gloria a Dios, y tomó nuestro lugar. Y la condena que estaba sobre Barrabás, al final la pusieron sobre Cristo. Hermano, la condena que iba a pesar sobre nosotros, según la justicia de Dios, Cristo la tomó, oh gloria a Dios, en sus manos. Pero Pablo dice aquí, ¿sabe qué? Es normal que alguien aparezca muriendo por el bueno. En las películas siempre hay un bueno y un malo. Y usted está loco porque al malo le den lo suyo. Porque usted entiende que el bueno al final tiene que salir. Y vivieron felices eternamente. Y vivió en prosperidad y bien. Dice Pablo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, en otras palabras, quizás pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero mire esto, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su generosidad para con nosotros. Dios muestra su cariño para con nosotros, en que aún, aleluya, en otras palabras, permaneciendo aún, no fue que Él nos amó cuando ya estábamos lavaditos, limpiecitos. Él no nos amó cuando ya pintábamos algo bueno, qué sé yo, tengo esperanza, quizá dé para eso. No. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún estando en la condición de pecador, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano, el justo fue dado por los injustos. Oh, bendita gracia. Oh, bendita generosidad. Oh, bendito amor. Inigualable amor. Que alguien... ¿Cuántos son buenos aquí? ¿Cuántos son buenos aquí? Estoy buscando a alguien que esté dispuesto a morir por Oliver Lora. ¡Ey! Santo, ni mi esposa se para, hermano. Está dura la cosa. Repito, estoy buscando a alguien que muera por Oliver Lora. No, pastor, mire, lo soportamos. Oramos por usted. Lo amamos. A veces nos desespera, pero como quiera lo soportamos. Pero eso de morir, yo lo haría porque no es nada, pero ¿qué va a ser de mi familia? ¿Piensa en mi familia?
Y si yo falto, ¿y quién va a tener mi familia? Usted quiere saber, hermano, usted quiere volverse bueno. Usted quiere volverse bueno para la gente. Muérase. Cuando usted se muere, es de la única forma que la gente dice, en el fondo, allá en lo más profundo, él no era tan malo. Él era bueno. ¿Sabe que la gente nunca habla? La gente de que se muere pasa a ser bueno. ¿Se ha entendido usted? Ay, mira, él tenía su problema, tú sabes, él robaba, tú sabes, él mataba y atracaba, pero pobre muchacho, en el fondo fue que él no tuvo, y el tipo está muerto ya. Lo encontraron atracando, lo mataron y te dice, ay, pobrecito, él era tan bueno. Bueno, será cuando nació, pero ¿por qué? Porque nadie está dispuesto a morir, ni siquiera por el bueno. Pero la generosidad de Cristo fue tal, el amor de Dios por nosotros fue tal, que más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Sabe cuándo Dios muestra su amor? No es cuando te prospera. Ay, hermano, Dios me dio una bendición. Este trabajo era lo que yo le pedía a Dios y Dios me ha bendecido. Mira, te digo una cosa, antes de que tú tuvieras ese trabajo, antes de que tú tuvieras ese trabajo, si tú tenías a Dios, ya tú tenías la mayor bendición que puedas pensar. Hermano, Dios puede mostrar su amor a través de ayudar a tu familia, a través de, qué sé yo, sanar a tu hijo. Dios es capaz de mostrar su amor hacia ti, dándote los papeles de migración. Dios es capaz de mostrar su amor por ti, haciéndote ciudadano de este país, o que tú compres 20 casas y 4 edificios. Dios puede mostrar su amor, pero te digo una cosa, nada superará la muestra de Dios, de amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él te amó cuando estabas sucio por el pecado. Él te amó cuando estabas en el lodazal del pecado. Y aún así, cuando nadie daba un centavo por ti, cuando estabas muerto en delitos y pecados, cuando estabas frente al mercado de esclavos, Él apareció y dijo: quiero morir por ese, quiero morir por esa. Oh, bendito amor, oh, generoso amor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, diga conmigo, Cristo murió por nosotros.